Saludos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos desde el hogar de Zulmar y Jorge. Estamos recordando la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Es un gusto compartirles. Hoy estaremos hablando referente al Salmo 22 e Isaías 53. Vamos a orar. Vamos a hacer una pequeña oración. Sí, Señor. Dios Todopoderoso, guíanos, protégenos, guárdanos. Guarda lo que vayamos a decir y lo que vayamos a hablar. Guía lo que vayamos a decir y hablar en este instante respecto a tu palabra, respecto a estos salmos. Que sea agrado para ti y que sobre todas las cosas lleve un mensaje de ti a las personas que escuchen este video. En el nombre de Jesús colocamos este instante. Amén. Amén. Como dice mi esposo, vamos a hacer un análisis sobre el Salmo 22 e Isaías 53. Le damos gracias al Espíritu Santo, que fue el que entró a nuestros corazones y nos aclaró el mensaje a dar a nuestros hermanos. Algo que debemos de hablar sobre estos dos libros es que en los Salmos 22 fue escrito por el rey David 1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso del profeta Isaías fue escrito 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos profetas fueron tocados por el Espíritu Santo para que dieran este mensaje al pueblo. Un mensaje que para muchos era ilógico porque no sabían de qué estaban hablando. Pero este mensaje hablaba claramente de la crucifixión, de lo que iba a vivir nuestro Señor Jesucristo mientras era llevado hacia la cruz. Para hablar del tema de la crucifixión, mi esposo nos va a aclarar más. El Salmo 22 y narra algo que no tenía nada que ver con las vivencias de David, de lo que había pasado David y de los anteriores salmos que había escrito David. Es algo que solamente se pudo comprender hasta cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del 30 al 31, Pedro nos dice cómo David fue un profeta y que de antemano relató la muerte y la resurrección de Jesucristo. Leamos este capítulo de Hechos 2, 30 al 31. Todos sabemos que el Señor había sido literalmente masacrado por los soldados romanos. Pero no solamente había sido literalmente masacrado físicamente, sino que él también sintió el desprecio de la humanidad, sintió lo más bajo del desprecio y la crueldad de la humanidad. Esto lo podemos ver en el versículo 6 del Salmo 22, donde dice: Mas yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Este mismo tema lo toca Isaías 53 en el versículo 3, donde él dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. También vemos como el sufrimiento físico y el sufrimiento emocional, porque Jesús, todos sabemos que fue 100% hombre y 100% Dios. Así que él padeció todo, él vivió todo, cada latigazo, cada quebrada de hueso, cada desmembración, todo lo que sufrió físicamente. Se le secó su lengua, vivió toda una angustia física y una angustia emocional al ver lo que pasaba, porque en el versículo 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libérele de él, sálvele. En los versículos de Isaías podemos ver que el sufrimiento del Señor era tan intenso que él quedó demacrado, que quedó desfigurado, que
ese sufrimiento indescriptible que ninguno de nosotros podremos vivirlo. Ninguno, por más de que digamos que el dolor ha sido tan fuerte, nada más, jamás podremos describir y vivir ese sufrimiento que el Señor tuvo en ese instante. Su muerte fue atroz, su sufrimiento fue de un nivel muy alto. No tenía un aspecto de ser humano en ese instante, porque fue tratado brutalmente por las personas. También tenemos en el versículo 16, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Recuerden que todo esto se escribió mucho antes de que existiera Jesús. Esto nos demuestra cómo la palabra de Dios tiene inspiración del Espíritu Santo, tiene la inspiración divina. Porque como todos estos profetas pudieron adelantarse en el tiempo 1000 años, y en el caso de Isaías 700 años más o menos. Y solamente nosotros podemos imaginarlos. No quiero hacer publicidad, pero yo creo que muchos de nosotros pudimos ver la pasión de Cristo y muchos de nosotros lloramos y muchos de nosotros no soportamos ver todo el padecimiento que tuvo esa persona que hizo el papel de Jesucristo. En los críticos de películas dicen que ese personaje hizo un poco de lo que se demuestra en la Biblia. Eso fue un poco, pero imagínenlo realmente cómo fue. Usted ver una persona con sus heridas abiertas, viéndosele los huesos, irreconocible, pero que seguía como ese cordero llevado al matadero, dispuesto a entregar su vida. Referente a esto, el versículo 17 nos dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Luego hay otro que se cumple perfectamente en la Biblia, es el momento cuando se repartieron los vestidos de Jesús. En el versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto se cumplió perfectamente a cabalidad en las escrituras del Nuevo Testamento. Y mientras los salmos están contando este momento, en Isaías él dice, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En ese momento, en esa época en que se estaba viviendo, morir en la cruz era una persona que había hecho demasiado mal, era una persona despreciable de la comunidad. Jesucristo era santo, Jesucristo era una persona sin pecado. Fue llevado al matadero, fue crucificado, pero cuando murió, cuando los soldados comprobaron su muerte, él fue enterrado en una tumba de ricos. El Rey de Reyes fue enterrado en una tumba de ricos. Nunca nos hizo mal, nunca hizo mal a nadie. Siempre vino por los despreciados de esa época. Siempre estuvo ayudando al que necesitaba la salvación. Siempre estuvo dispuesto a dar todo de él, ser obediente a la palabra del Señor. Quiero seguir haciendo énfasis en lo hermoso y lo maravilloso de estos versículos, porque nos describen exactamente cómo murió Jesús. Este salmo del rey David, no existía la crucifixión, o sea que no podemos decir que él estaba narrando la crucifixión de algo que ha visto en el momento, porque ni siquiera existía la crucifixión para esa época. La crucifixión vino a crearse después, 1000 años después, cuando ya estaba Jesús
y existieron los romanos que fueron los que implantaron la crucifixión. Pero ya aquí el profeta David estaba profetizando una crucifixión, claramente se ve que era una crucifixión y cómo iban a crucificar a nuestro Redentor. Para concluir y para hacer un análisis, una conclusión de esto que estamos y lo que nos colocó el Señor en nuestro corazón, es que lo importante de esto es algo que pasa aquí al inicio, y es como inicia el versículo, nuestro Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tremendo, o sea, completamente humillado, completamente flagelado, completamente destrozado físicamente, y ahora le sumamos que fue desamparado por el Padre, porque Él hace un clamor y Él lo dice, y así empieza nuestro salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es aquí donde tenemos el mensaje del Evangelio. Es aquí hasta donde nos quiere llevar esto y lo que nos colocó el Espíritu Santo. El mensaje del Evangelio que dice que el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en ese momento Dios no podía tener a su Hijo con comunión, a su Hijo con el cual él toda la eternidad había estado en comunión. Tuvo un momento que le tocó dejar al Hijo. Imagínense cómo se sentía Jesús después de todo este sufrimiento y tener que sentir todavía que el Padre lo desamparaba. Tiene que ser un momento muy duro, más duro de lo que ya estaba pasando. Pero esto tiene una explicación que la encontramos en el libro del profeta Habacuc, donde dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. En ese instante, él se estaba haciendo pecado y no podía ver el mal, no podía estar en ese instante en comunión con su Hijo. Y eso fue la gran labor. Por eso es que mandó a su único Hijo a morir por nosotros, para darnos la salvación. Y por medio de esa sangre redentora, usted, yo y todos nosotros y la humanidad entera tiene la oportunidad de ser salvo. Solamente si lo aceptamos, solamente si aceptamos su palabra y aceptamos creer en Él con fe y vivir con Él. Este es el mensaje del amor tan grande que tiene Dios con nosotros y del sacrificio de su Hijo, por lo que todo padeció por nuestras transgresiones y nuestros pecados. Él es el sustituto que dio Dios para la salvación suya, para la salvación mía. Jesús murió solo con los pecados del mundo. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es aceptarle allí, donde ahora mismo se encuentra. En ese lugar, en su pieza, en su cama, en su sala, manejando su auto. Aceptemos a nuestro Señor Jesucristo. Dios lo invita a usted y a mí a ir por fe al pie de esa cruz, donde usted va a encontrar el perdón de sus pecados, donde usted va a encontrar sanación, donde usted va a encontrar libertad, donde todos podemos llegar con todas nuestras cargas. Oremos a Dios para que todos podamos abrir nuestro corazón, que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros, que sepamos que podemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados, por lo que hemos hecho, por lo que hemos dejado de hacer también. Y aceptemos con amor todo lo que Jesucristo padeció por usted, que padeció por mí en esa cruz. Le damos gracias al Señor Gracias, Dios Padre. porque nos utiliza y porque nos siga utilizando
para llevar su palabra porque es un privilegio. Gracias, hermanos. Y Gracias, hermanos. los dejamos con la bendición del Padre, el Hijo. Y el Que la Espíritu gracia y Santo. la paz del Señor los acompañe. Amén. Amén.